Antes de empezar, tengo una pequeña petición. Estoy intentando alcanzar la marca de 1000 suscriptores. Es un número muy importante para mí. Por favor, haz clic en el botón suscribirse, subscribe. Es solo un pequeño clic, pero para mí es una gran motivación para seguir creando más videos. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué harías si lo único que te dejara tu padre fuera una choza en ruinas de la que todos los demás se rieran? Cuando el rico ganadero Henry Turner murió en el pequeño pueblo de Red Hollow, Wyoming, todo el valle esperaba que su hijo heredara el rancho más grande del condado. En cambio, mientras que la mansión, el ganado y la fortuna fueron para su nueva esposa, el hijo del vaquero no recibió nada más que una llave oxidada de una choza en ruinas, escondida en lo profundo del bosque de Blackwood Creek. La gente decía que era la broma más cruel que un padre podía dejar atrás, pero cuando el vaquero finalmente entró en ese edificio olvidado y descubrió lo que se había escondido bajo su suelo durante años, la verdad sacudiría a todo el valle. Antes de sumergirnos, háganos saber desde dónde nos está viendo. Y en el momento en que se reveló ese secreto, todos se dieron cuenta de que la choza nunca fue inútil. La mañana del funeral de Henry Turner llegó bajo un cielo del color del acero frío. Un viento delgado barrió las colinas sobre el pequeño pueblo de Red Hollow, Wyoming, doblando la hierba seca que rodeaba el pequeño cementerio encaramado en la cresta. Era el tipo de viento que parecía llevar recuerdos consigo, susurrando a través de las cruces de madera y los postes de valla inclinados que marcaban las tumbas de los ganaderos que habían vivido duro y muerto en silencio en este valle. La gente había venido de todas direcciones esa mañana. Viejos ganaderos llegaron a caballo desde kilómetros de distancia en las colinas. Los agricultores llegaron en camionetas polvorientas que traqueteaban al subir por el estrecho camino hacia el cementerio. Incluso los tenderos de Main Street cerraron sus puertas por la mañana. Henry Turner había sido el ganadero más rico de todo el valle, un hombre cuya tierra se extendía más allá de lo que el ojo podía ver. Su ganado pastaba en miles de acres de praderas de Wyoming, y su nombre se había pronunciado con una mezcla de respeto y envidia durante más de 30 años. Pero esa mañana no todos habían venido solo a llorar. Muchos habían venido porque tenían curiosidad. Querían ver qué pasaría a continuación. Henry Turner se había ido, y la fortuna que había construido de la nada ahora tenía que pasar a alguien. En el centro del cementerio, el ataúd negro descansaba junto a una tumba recién cavada. El pastor hablaba en voz baja sobre el sonido del viento, leyendo la oración final. La multitud permaneció en silencio, con los sombreros contra el pecho. A lo largo de la valla se encontraba un grupo de viejos vaqueros que habían trabajado para Henry en los primeros días de Turner Ranch. Sus rostros curtidos estaban surcados por décadas de sol y polvo. Ese hombre construyó ese rancho a partir de un pedazo de roca y hierba seca, murmuró uno de ellos. Trabajó más duro que cualquier hombre que haya conocido, dijo otro en voz baja. Un tercer vaquero escupió en la tierra y añadió, la pregunta ahora es quién lo consigue. Sus voces flotaron por el cementerio como hojas secas. Cerca del frente de la multitud estaba Margaret Turner. Llevaba un largo abrigo negro que se movía suavemente con el viento, su cabello oscuro recogido pulcramente detrás de su cabeza. Su rostro permaneció tranquilo y sereno mientras el pastor pronunciaba las últimas palabras del servicio. Si estaba de luto, no lo demostraba. Sus ojos permanecieron fijos en el ataúd, como si ya estuviera pensando en el futuro, en lugar del hombre que estaba siendo enterrado. A su lado estaba su hijo, Victor Hale. Victor se apoyaba casualmente contra la barandilla de madera que rodeaba la tumba, con las manos en los bolsillos de su costoso abrigo. Escaneó a la multitud con una leve sonrisa que no se molestó en ocultar. Sus ojos se movían de un ganadero a otro,
deteniéndose en las personas que susurraban a sus espaldas. Finalmente, se inclinó más cerca de Margaret y habló en voz baja. «Solo un día más», murmuró. Margaret no lo miró, pero la comisura de su boca se crispó ligeramente. «Mañana, todo es nuestro», añadió Víctor. Más atrás, cerca del borde del cementerio, Caleb Turner estaba solo. Había elegido estar lejos de la multitud, lo suficientemente lejos como para que la mayoría de la gente apenas lo notara. Llevaba el sombrero bajo sobre los ojos y su abrigo revoloteaba ligeramente con el viento. Junto a la valla estaba su caballo, un viejo castrado marrón que lo había llevado a través de incontables millas de caminos de tierra de Wyoming. El animal bajó la cabeza y cambió de peso silenciosamente, como si entendiera el silencio del momento. Los ojos de Caleb permanecieron fijos en el ataúd. Los recuerdos surgieron sin invitación en su mente. Había habido un tiempo, hace años, cuando Turner Ranch se sentía como un hogar, cuando él y su padre habían cabalgado juntos por los campos al amanecer, revisando cercas y ganado, mientras el valle se llenaba de luz dorada. Eso había sido antes de que llegara Margaret, antes de las discusiones, antes de que Caleb finalmente dejara el rancho y se mudara a un pequeño establo en las afueras del pueblo. La voz del pastor se desvaneció con el viento al terminar la ceremonia. Dos hombres se adelantaron y bajaron lentamente el ataúd al suelo. Una a una, las personas de la multitud se adelantaron y arrojaron un puñado de tierra a la tumba. Caleb esperó hasta el final. Cuando llegó su turno, caminó lentamente por la hierba y se detuvo junto a la tumba abierta. Se arrodilló, recogió un pequeño puñado de tierra del suelo y lo dejó caer sobre la tapa de madera. Por un momento se quedó allí, mirando hacia abajo. Luego se levantó y caminó de regreso hacia la valla, sin decir una palabra. El viento volvió a arreciar y la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Por la tarde, Red Hollow bullía de especulaciones silenciosas. Dentro del pequeño salón del pueblo, los hombres se reunían alrededor de mesas de madera, acariciando tazas de café y susurrando sobre la misma pregunta. «Los hijos tienen que conseguir el rancho», dijo alguien. «El único hijo que Henry tuvo», estuvo de acuerdo otro. Pero alguien más negó lentamente con la cabeza. «Olvidan con quién se casó Henry», dijo. «Margaret ha estado dirigiendo ese lugar durante años». La conversación rodó por la habitación como un trueno distante. Mientras tanto, Caleb ya se había ido del centro del pueblo. Caminó lentamente de regreso al pequeño establo en las afueras de Red Hollow, donde había estado viviendo desde que dejó Turner Ranch. El lugar no era mucho más que un viejo granero con una pequeña habitación adjunta, pero le había sido suficiente. Esa noche, se sentó solo en una caja de madera fuera del establo, mirando el valle abierto. A lo lejos, con la luz menguante, las colinas que rodeaban Turner Ranch se extendían por el horizonte como una sombra oscura. Se preguntaban qué habría estado pensando su padre en esas últimas semanas, si Henry Turner había tenido la intención de llamarlo a casa, o si la distancia entre ellos había sido demasiado grande para cruzarla. A la mañana siguiente, todo el pueblo pareció reunirse de nuevo, esta vez frente a un estrecho edificio de ladrillos en Main Street, la oficina legal de Arthur Bennett. La sala interior era pequeña, pero estaba abarrotada hombro con hombro de ganaderos, comerciantes y gente del pueblo que habían venido a escuchar la lectura del testamento de Henry Turner. Margaret y Victor se sentaron en la primera fila. Victor se recostó en su silla con la relajada confianza de alguien que creía que el resultado ya era seguro. Al fondo de la sala, Caleb estaba de pie en silencio contra la pared, sosteniendo su sombrero en ambas manos. Arthur Bennett se ajustó las gafas y abrió la gruesa carpeta de cuero sobre su escritorio.
Leeré ahora el último testamento y codicilo de Henry Turner, anunció. La sala quedó completamente en silencio. Bennett comenzó con las declaraciones formales, leyendo en voz alta los últimos deseos de Henry y reconociendo el legado que había construido en Red Hollow. Luego, llegó a la parte que todos habían estado esperando, la residencia Turner, incluida la casa principal y la propiedad circundante. Leyó Bennett con cuidado. Se otorga por la presente a Margaret Turner. Un murmullo recorrió la sala. Bennett continuó. Todas las explotaciones ganaderas y las tierras de pastoreo principales permanecerán bajo el control de Margaret Turner. Victor sonrió abiertamente ahora, y la compañía de transporte Turner y los contratos comerciales asociados se otorgan a Victor Hale. Algunas personas giraron lentamente la cabeza hacia Caleb. Todos estaban esperando. Bennett hizo una pausa de varios segundos antes de continuar. Y a mi hijo, Caleb Turner. La sala contuvo la respiración. Dejo la propiedad ubicada en Blackwood Creek. Varias personas fruncieron el ceño. Esa propiedad incluye una estructura actualmente en pie en el terreno. Bennett metió la mano en la carpeta y colocó algo sobre el escritorio, una sola llave de hierro oxidada. La estructura en cuestión es una choza abandonada ubicada en el arroyo. Por un momento, nadie habló. Entonces Víctor estalló en carcajadas. «Tienes que estar bromeando», dijo en voz alta. Se inclinó y golpeó la llave con un dedo. Parece que el viejo pensó que solo valías un montón de madera podrida. Algunas de las personas en la sala se movieron incómodamente. Margaret sonrió levemente. Henry siempre tuvo un excelente juicio. Dijo con calma. Caleb dio un paso adelante sin decir una palabra. Cogió la llave y la giró lentamente en su mano, estudiando el óxido que había corroído el metal. Luego se volvió a poner el sombrero. Al darse la vuelta para irse, Víctor lo llamó. «Oye, Caleb», dijo con una sonrisa, «si te cansas de esa elegante choza, te la compraré por un par de cientos de dólares». Caleb no respondió. Simplemente salió al brillante sol de Wyoming. Cuando llegó a su caballo, Arthur Bennett salió detrás de él. «Caleb», dijo el abogado en voz baja. Caleb se giró. Bennett le entregó un pequeño sobre. «Tu padre me pidió que te diera esto», dijo. Caleb lo abrió lentamente. Dentro había un solo trozo de papel. 2 palabras estaban escritas en él con la inconfundible caligrafía de su padre. «Confía en la choza». Caleb levantó la vista. «¿Dijo algo más?», preguntó. Bennett asintió lentamente. 2 semanas antes de morir, Henry me dijo algo que no entendí en ese momento. «¿Qué fue eso?», preguntó. Bennett se cruzó de manos a la espalda. Dijo, «La gente codiciosa solo ve el precio de la tierra». Miró directamente a Caleb, pero un verdadero vaquero ve su valor. Caleb miró la nota en su mano durante un largo momento. Luego se la metió en el bolsillo y montó su caballo. Al borde del pueblo, se detuvo y miró una vez más hacia Red Hollow. Luego se dirigió hacia el estrecho sendero que desaparecía en el bosque más allá de las colinas. En algún lugar, junto a un arroyo tranquilo, escondida entre los árboles, se encontraba la choza en ruinas que su padre le había dejado, y Caleb tenía la intención de verla con sus propios ojos. ¿Por qué el padre de Caleb le dejaría nada más que un pequeño pedazo de tierra y una vieja choza sin valor? ¿Fue favoritismo o había un secreto escondido bajo esa tierra? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios y no olvides suscribirte antes de que revelemos la parte más impactante de la historia. El sendero hacia Blackwood Creek se hacía más estrecho cuanto más se alejaba Caleb de Red Hollow. Al principio, el camino era lo suficientemente ancho para carretas, el mismo camino de tierra que los ganaderos usaban
para mover el ganado entre los campos de pastoreo y el mercado del pueblo. Pero después de varias millas, la tierra comenzó a cambiar. Las cercas familiares desaparecieron. La pradera abierta dio paso lentamente a bosques de pinos altos y cedros retorcidos. Pronto, el sendero no era más que dos huellas desgastadas que cortaban el bosque. Caleb se inclinó ligeramente hacia adelante mientras su caballo pisaba con cuidado sobre raíces de árboles expuestas y piedras dispersas. El viento se movía entre las altas ramas sobre él, creando un susurro constante que lo seguía más profundamente en la naturaleza. Cuanto más cabalgaba, más silencioso se volvía el mundo. Ni casas de campo, ni ganado, ni sonidos distantes de carretas o voces, solo el bosque. El sol ya había comenzado su lento descenso hacia las montañas del oeste, cuando Caleb se dio cuenta de que había estado cabalgando durante varias horas. La luz dorada se filtraba a través de los pinos y largos haces que se extendían por el suelo. El sendero descendió bruscamente hacia un valle poco profundo, donde un estrecho arroyo cruzaba el camino. Caleb tiró suavemente de las riendas. «Tranquila ahí», murmuró al caballo. El animal bajó la cabeza y bebió mientras Caleb bajaba de la silla y estiraba las piernas. El aire aquí se sentía más fresco que en las llanuras abiertas cerca de Red Hollow, llevando el aroma de la tierra húmeda y las agujas de pino. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la llave de hierro oxidada. Durante un largo momento, lo giró lentamente entre sus dedos. Confía en la cabaña. Las palabras resonaron en su mente. Su padre había construido uno de los ranchos más grandes de Wyoming. Miles de acres de pastos, cientos de cabezas de ganado, contratos de transporte a través de 3 estados. Y sin embargo, lo único que Henry Turner le había dejado a su propio hijo era una cabaña abandonada en medio de la nada. Caleb negó con la cabeza. Todavía no tenía sentido. «O perdiste la cabeza al final», murmuró en voz baja. «O hay algo que nunca me dijiste». Volvió a meter la llave en el bolsillo y volvió a montar a caballo. El sendero subió constantemente entre los árboles durante otra milla antes de abrirse finalmente a un claro. El bosque se retiró de repente, revelando una extensión de tierra abierta donde un estrecho arroyo serpenteaba entre la hierba alta. Y allí, de pie solo cerca del borde del agua, Caleb lo vio. La cabaña, desde la distancia, parecía aún peor de lo que había imaginado. El edificio se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si el suelo debajo se hubiera movido con los años. Una esquina del techo se había derrumbado por completo, dejando al descubierto una maraña de vigas de madera rotas debajo de las tejas desgastadas. 2 ventanas destrozadas miraban al claro como ojos vacíos. La hierba alrededor de la estructura había crecido salvaje y alta, tragándose lo que quedaba del antiguo camino que una vez condujo a la puerta principal. Caleb guió al caballo más cerca hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. Durante varios segundos, simplemente miró fijamente. «Así que, esto es todo», dijo en voz baja. El caballo resopló suavemente, como compartiendo su decepción. Caleb desmontó y ató las riendas holgadamente alrededor de un poste de madera torcido que apenas se mantenía erguido junto a la valla. La mayor parte de la valla misma ya se había derrumbado entre las malas hierbas. Caminó lentamente alrededor de la cabaña, examinando las paredes caídas y las tablas podridas. La madera se había vuelto gris con la edad. En algunos lugares, las tablas se habían partido por completo, dejando finas grietas por donde el viento y la lluvia se habían filtrado durante años. La puerta colgaba torcida de sus goznes. Una sección del techo se había caído hacia adentro, dejando un agujero oscuro que dejaba al descubierto el interior. No había señales de que nadie hubiera estado allí en décadas. Caleb
pateó suavemente una tabla rota tirada en la hierba. La voz de Víctor resonó en su mente. Un montón de madera podrida. Suspiró y se frotó la nuca. Quizás tenías razón, murmuró. Por un momento, consideró simplemente irse. Ya había cabalgado medio día para llegar a este lugar. Podía dar la vuelta ahora y estar de regreso en Red Hollow al anochecer. No había nada aquí, nada más que un edificio olvidado y un arroyo serpenteando por tierra vacía. Caleb dio unos pasos hacia su caballo. Entonces un sonido lo detuvo. Una rama se rompió en algún lugar detrás de él. Se giró al instante. Los árboles al borde del claro se movieron ligeramente cuando una figura salió de entre los pinos. Un anciano. Se movía lentamente. Sus botas crujían suavemente sobre la grava cerca del arroyo. Su barba gris era espesa y sin recortar, y sostenía un sombrero gastado en una mano. Caleb lo observó con cuidado. El hombre se detuvo a varios metros de distancia. «Buenas tardes», dijo el extraño. Su voz era áspera pero tranquila. Caleb asintió una vez. «Buenas tardes». El anciano miró más allá de Caleb hacia la cabaña. «Así que debes ser el hijo de Henry». Los ojos de Caleb se entrecerraron ligeramente. «¿Conociste a mi padre?» El hombre se acercó y extendió una mano curtida. «Me llamo Samuel Briggs». Caleb la estrechó. «Samuel Briggs», repitió el anciano. «Trabajé para tu padre durante casi 15 años, cuando Turner Ranch todavía era lo suficientemente pequeño como para que un hombre pudiera cabalgar de una valla a otra antes de la cena». Caleb lo estudió por un momento. «No recuerdo haberte visto por el rancho». Samuel rió suavemente. «Eso es porque me fui antes de que tuvieras edad para manejar una silla de montar correctamente». Se giró y miró de nuevo hacia la cabaña. «Tu padre solía venir aquí». Caleb frunció el ceño. «Aquí, tan regular como las estaciones», dijo Samuel, «varias veces al mes». Caleb volvió a mirar el edificio. «Eso no tiene ningún sentido. Este lugar parece que no ha sido tocado en años». Samuel negó lentamente con la cabeza. «Eso es lo que la mayoría de la gente pensaría». Caminó unos pasos más cerca de la cabaña y puso su mano en la pared desgastada. Henry Turner tenía sus razones para venir aquí. Caleb se cruzó de brazos. «¿Qué razones?». Samuel vaciló. «La verdad es que nunca lo supe exactamente». Caleb esperó. «Pero puedo decirte esto», continuó el anciano. «Cada vez que venía aquí, traía herramientas». «¿Qué tipo de herramientas?». «Martillos, piezas de metal, cajas de clavos, a veces cajas de madera». Samuel se rascó la barba pensativamente. «Lo ayudé a transportar algunas de ellas aquí 1 o 2 veces». La frente de Caleb se arrugó. «Lo ayudaste a construir este lugar». Samuel negó con la cabeza. «No». Golpeó la pared de madera con los nudillos. «Esta cabaña ya estaba aquí mucho antes de eso». «Entonces, ¿qué estaba construyendo?». Samuel miró hacia el bosque. «Henry nunca me dejó quedarme el tiempo suficiente para averiguarlo». «¿Qué quieres decir con que siempre me enviaba de regreso a la ciudad antes del atardecer?». Samuel dijo que el resto del trabajo tenía que hacerse solo. Caleb volvió a mirar el edificio. «Así que siguió viniendo aquí durante años», asintió Samuel. «Cada vez que desaparecía del rancho por 1 o 2 días, la gente pensaba que estaba haciendo negocios en otro lugar». El anciano sonrió levemente. «Pero yo sabía dónde estaba realmente». Los ojos de Caleb se movieron lentamente de regreso a la cabaña. Por primera vez desde que llegó, algo en el lugar se sentía diferente. «Echemos un vistazo adentro», dijo. Samuel lo siguió hasta la puerta principal.
Las tablas de madera crujieron ruidosamente cuando Caleb pisó el porche. Empujó la puerta lentamente y las bisagras gimieron en protesta. El interior olía a polvo y madera vieja. La luz entraba por las ventanas rotas, iluminando la pequeña habitación. Una mesa destrozada estaba cerca de la pared. 2 sillas yacían volcadas a su lado. Una chimenea de piedra estaba en la esquina, su chimenea ennegrecida por fuegos olvidados hace mucho tiempo. El suelo estaba cubierto de polvo. Caleb dio unos pasos hacia adelante. Las tablas crujieron bajo sus botas. Samuel se apoyó en el marco de la puerta y observó en silencio. Caleb escaneó la habitación lentamente. Parece que nadie ha estado aquí en años. Entonces algo llamó su atención. En el centro del suelo había una vieja alfombra rectangular. A diferencia del resto de la habitación, no estaba cubierta de polvo. Caleb se agachó y pasó los dedos sobre ella. Limpia. Miró a Samuel. Eso es extraño. Samuel entró. ¿Qué es esta alfombra? Caleb agarró el borde y lo apartó. Debajo, el suelo de madera se veía diferente. Las tablas formaban una forma cuadrada, separada del resto del suelo. Caleb se arrodilló y las examinó más de cerca. Cerca del centro de una tabla había un pequeño agujero circular, lo suficientemente grande para un dedo. Samuel se acercó. Bueno, me cago en la leche. Caleb deslizó el dedo en el agujero y trató de levantar la tabla. No se movió. Atascado, murmuró. Samuel estudió los bordes con cuidado. A tu padre siempre le gustaban los rompecabezas, dijo. Caleb frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Solía construir compartimentos ocultos en el rancho, dijo Samuel. Le gustaban los trucos mecánicos. Caleb miró de nuevo la tabla. En lugar de tirar hacia arriba, la giró ligeramente. La tabla giró. Hubo un fuerte clic metálico debajo del suelo. Ambos hombres se quedaron helados. Entonces, toda la sección del suelo se movió. Una gran porción cuadrada del suelo se levantó repentinamente sobre bisagras ocultas. Caleb dio un salto hacia atrás mientras el panel de madera se abría. Una oscura abertura apareció debajo de la cabaña. Una escalera de metal descendía hacia la oscuridad. Aire frío flotó desde abajo. Samuel dio un paso adelante lentamente y miró hacia la abertura. Bueno, dijo en voz baja. Parece que Henry Turner estaba escondiendo algo después de todo. Caleb cogió la vieja linterna de la mesa y encendió una cerilla. La pequeña llama cobró vida, proyectando un cálido resplandor en la oscuridad. Sostuvo la linterna sobre la abertura. La escalera desapareció en lo profundo de la tierra. Caleb miró a Samuel. El anciano asintió una vez. Supongo que es hora de que descubras qué hacía tu padre aquí. Caleb respiró hondo. Luego puso el pie en el primer peldaño de la escalera y comenzó a bajar. Cada paso resonaba suavemente contra el metal. La luz de la linterna parpadeaba contra las paredes del pozo. Sobre él, Samuel estaba en el borde de la abertura, observando. Lentamente, Caleb descendió hacia la oscuridad, hacia el secreto que su padre había enterrado bajo la cabaña durante años. Las botas de Caleb resonaban suavemente contra la escalera de metal mientras continuaba descendiendo hacia la oscuridad debajo de la cabaña. La linterna en su mano proyectaba un círculo de luz tembloroso a lo largo del estrecho pozo, revelando paredes de concreto que eran mucho más nuevas y resistentes que cualquier cosa de arriba. El aire se volvió notablemente más frío cuanto más bajaba. También estaba seco. Extrañamente seco en comparación con el olor húmedo a podredumbre y madera vieja dentro de la cabaña de arriba. Cuando las botas de Caleb finalmente tocaron el último peldaño, pisó concreto sólido. Levantó la linterna lentamente. La luz reveló un amplio corredor subterráneo que se extendía varios metros en ambas direcciones. Paredes de concreto, techo de concreto, piso de concreto. Samuel Briggs bajó detrás de él. Sus botas resonaron débilmente contra la escalera antes de pisar el suelo junto a Caleb. Bueno, me cago en la leche,
murmuró Samuel. El viejo vaquero giró lentamente en círculo, contemplando el tamaño del espacio subterráneo. Esto no es una bodega de raíces. Caleb levantó la linterna más alto. No, dijo en voz baja. No lo es. A lo largo de la pared a su izquierda, notó una placa de interruptor de metal montada junto a la entrada. Se acercó y se quitó el polvo con la manga. Veamos qué hace esto. Samuel dio un paso cauteloso hacia atrás. Caleb giró el interruptor. Por un breve segundo, no pasó nada. Luego un zumbido mecánico bajo resonó por el búnker. Una por una, largas luces fluorescentes montadas a lo largo del techo parpadearon y se encendieron. Primero una, luego otra, luego otra. En cuestión de segundos, toda la habitación subterránea quedó iluminada en un pálido resplandor eléctrico. Samuel parpadeó y se protegió los ojos. Dios mío. El búnker era mucho más grande de lo que ambos esperaban. Filas de estanterías de acero se extendían a lo largo de una pared. Pesadas cajas metálicas estaban apiladas ordenadamente de suelo a techo. Grandes tuberías corrían a lo largo del techo junto a gruesos cables eléctricos conectados a una unidad generadora que zumbaba silenciosamente en la esquina. Samuel negó lentamente con la cabeza. Trabajé para tu padre casi 15 años, dijo, y nunca supe que este lugar existiera. Caleb se quedó en silencio en medio del búnker, sus ojos recorriendo cada rincón de la habitación. Las paredes estaban limpias, el equipo organizado. Esto no fue algo construido recientemente, esto había llevado años. Papá no construyó esto de la noche a la mañana, dijo Caleb en voz baja. Samuel asintió. No, hijo. Miró a su alrededor de nuevo. Esto fue planeado. Caleb caminó hacia el juego de estanterías metálicas más cercano. Las cajas eran contenedores pesados de estilo militar con gruesos cierres de acero. Abrió uno. Dentro había pilas de fajos de billetes ordenadamente empaquetados, cientos, miles, posiblemente millones. Samuel se inclinó más cerca. ¿Estás viendo lo que yo veo? Caleb cerró la caja lentamente y abrió otra. Esta estaba llena de formas largas y rectangulares, envueltas en tela encerada. Desempacó una con cuidado. Una barra de oro brilló bajo las luces fluorescentes. Samuel soltó un largo silbido. Tu padre escondía Fort Knox aquí abajo. Caleb desenvolvió otra barra, oro macizo. La volvió a colocar con cuidado y cerró la caja de nuevo. ¿Para qué demonios se estaba preparando?, murmuró Samuel. Caleb no respondió. En cambio, caminó hacia la esquina más alejada del búnker, donde una gran caja fuerte de acero estaba atornillada directamente al suelo de concreto. La puerta estaba ligeramente abierta. La abrió más. Dentro había pilas de carpetas gruesas, documentos legales, mapas, registros de propiedad. Caleb sacó uno de los archivos y hojeó las páginas. Contratos de tierras, transferencias financieras, notas escritas con la letra de su padre. Samuel se acercó. Parece que movió la mitad de su fortuna aquí abajo. Caleb volvió a colocar el archivo y cerró la caja fuerte. Pero, ¿por qué? Samuel se rascó la barba. Quizás no confiaba en la gente de arriba. Caleb se dio la vuelta y notó algo más. Al final del búnker había una pesada puerta de acero. Parecía diferente del resto, más segura. Caminó hacia ella. Samuel lo siguió de cerca. Caleb agarró el pomo y empujó. La puerta se abrió con un chirrido metálico bajo. Dentro había una habitación más pequeña, pero era mucho más compleja. Un escritorio se encontraba en el centro, rodeado de equipos. Radios viejas, transmisores de señal, paneles eléctricos. Un gran mapa de pared cubría el lado opuesto de la habitación. Caleb se acercó. Era un mapa detallado de todo el valle del Hueco Rojo. Cada rancho, cada camino,
cada arroyo. Se habían trazado líneas rojas a través del mapa conectando varias ubicaciones. Varias de esas líneas apuntaban directamente hacia Blackwood Creek. Samuel entrecerró los ojos ante las marcas. Tu padre ha estado estudiando este valle como un campo de batalla. Caleb notó una pila de diarios sobre el escritorio. Abrió uno. Dentro había páginas de cálculos, notas sobre estudios de tierras, niveles freáticos, geología subterránea. Samuel se inclinó sobre su hombro. ¿Qué dice eso? Caleb escaneó las páginas. Niveles de agua subterránea, presión del acuífero, direcciones de flujo. Levantó la vista lentamente. Papá estaba estudiando el agua. Samuel pareció confundido. ¿Para qué? Antes de que Caleb pudiera responder, algo más llamó su atención. En la esquina de la habitación había un viejo proyector de películas. A su lado había un solo rollo de película ya enhebrado en la máquina. Una nota yacía a su lado. Caleb la recogió. Decía simplemente para Caleb. Miró a Samuel. Supongo que esperaba que encontrara este lugar. Samuel cruzó los brazos. Parece que sí. Caleb encendió el proyector. La máquina traqueteó suavemente mientras la película comenzaba a girar. Un haz de luz cruzó la habitación y golpeó la pared de hormigón. Aparecieron imágenes granuladas en blanco y negro. La imagen se estabilizó y de repente Henry Turner apareció en la pantalla. Estaba sentado en un escritorio de madera, luciendo mayor y más cansado de lo que Caleb recordaba. Pero sus ojos eran agudos, muy agudos. Henry se inclinó hacia la cámara. «Caleb», dijo. Su voz resonó ligeramente por el búnker. «Si estás viendo esto, entonces las cosas sucedieron como esperaba». El pecho de Caleb se apretó. Samuel permaneció en silencio detrás de él. Henry continuó. «Supongo que Margaret y su hijo se quedaron con la mayor parte del rancho». Le dedicó una sonrisa cansada. «Siempre pensaron que eran más listos que yo». Caleb sintió que sus manos se cerraban en puños. Henry se recostó en su silla. «Hijo, Margaret no se casó conmigo por amor». Samuel murmuró en voz baja. «No me sorprende». Henry continuó hablando en la pantalla. «Se casó conmigo por el rancho». Hizo una pausa, y no estaba trabajando sola. Caleb se acercó a la proyección. Henry se inclinó hacia atrás y señaló el gran mapa montado en la pared. «¿Ves este valle?», dijo. Cada rancho, cada arroyo, cada pozo. Golpeó el mapa. Durante años pensé que entendía esta tierra. Su voz se volvió seria, pero entonces empecé a notar algo extraño. Henry se agachó y levantó varios papeles. Margaret empezó a hacer llamadas telefónicas, cartas, reuniones con hombres de fuera del estado. Caleb miró a Samuel. Samuel asintió lentamente. Henry continuó. Así que empecé a investigar. Levantó otro mapa. Resulta que los que ella se reunía no eran rancheros. Los ojos de Henry se endurecieron. Eran de una corporación de agua. Samuel frunció el ceño. Agua en la pantalla. Henry se inclinó hacia la cámara. Estaban buscando algo debajo de este valle. Golpeó el mapa de nuevo. Un enorme acuífero subterráneo. La respiración de Caleb se detuvo. Henry continuó hablando. Hay suficiente agua debajo de Red Hollow para abastecer a la mitad del estado durante décadas. Samuel dejó escapar un silbido bajo. Henry asintió sombríamente. Y esa agua vale más que todas las vacas de Wyoming. Hizo una pausa. La compañía quería el control de Turner Ranch. La mandíbula de Caleb se apretó. Margaret aceptó ayudarlos a conseguirlo. La voz de Henry bajó. El plan era simple. Juntó las manos. Después de que yo muriera, ella me vendería el rancho. Caleb negó lentamente con la cabeza. Henry continuó.
Pero pasaron algo por alto. Se dio la vuelta y señaló una ubicación específica en el mapa. Blackwood Creek. El dedo de Henry descansó allí. El acuífero en realidad no está debajo de Turner Ranch. Samuel se inclinó hacia adelante. Está debajo de esta tierra. Henry golpeó el lugar de nuevo. Justo aquí, Blackwood Creek. Henry volvió a mirar a la cámara. Turner Ranch solo toca el borde. Sonrió débilmente, pero el centro del acuífero se encuentra directamente debajo de este pequeño pedazo de tierra. Caleb miró fijamente la pantalla. La cabaña, susurró. Henry asintió como si lo escuchara. Quien controle Blackwood Creek controla el agua. Samuel soltó una risa silenciosa. Bueno, me condeno. Henry se inclinó de nuevo hacia la cámara. Sabía que Margaret nunca prestaría atención a una cabaña sin valor. Sus ojos se suavizaron ligeramente, así que me aseguré de que fuera lo único que heredaras. Caleb tragó saliva con dificultad. Henry habló una última vez. La gente codiciosa mira la tierra y ve el precio. Hizo una pausa. Pero un verdadero vaquero golpeó el escritorio, mira al suelo y ve lo que hay debajo. La película parpadeó y luego se oscureció. El proyector dejó de girar. El silencio llenó el búnker. Durante varios segundos, ni Caleb ni Samuel hablaron. Finalmente, Samuel exhaló. Tu viejo era un gran jugador de ajedrez. Caleb caminó lentamente de regreso hacia los estantes de archivos. Abrió otra carpeta. Dentro había documentos oficiales sellados con sellos gubernamentales. Leyó el título cuidadosamente. Certificado de Derechos de Agua. Samuel se acercó. ¿Qué dice eso? Caleb le entregó el documento. Samuel se ajustó las gafas y leyó la página lentamente. Bueno, me condeno. Caleb terminó la frase por él. Los derechos de agua de todo el acuífero pertenecen a quien posea la tierra en Blackwood Creek. Samuel levantó la vista. Eso significa que Margaret puede poseer cada acre de Turner Ranch. Golpeó el papel, pero no puede tocar una gota de agua sin esta tierra. Caleb dobló el documento con cuidado y lo volvió a colocar en la carpeta. Miró de nuevo alrededor del búnker. El oro, el dinero, los mapas, el búnker oculto. Su padre había planeado todo esto hace años. La cabaña no era una broma, era la clave. Samuel se apoyó en la mesa. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Caleb miró hacia la escalera que conducía de regreso a la cabaña de arriba. Su voz era tranquila, exactamente lo que papá esperaba que hiciera. Samuel arqueó una ceja. ¿Y eso qué es? Caleb recogió la carpeta que contenía los derechos de agua. Luego volvió a mirar el mapa de Red Hollow. Luchar por lo que es nuestro. La guerra por Turner Ranch acababa de comenzar. Pasaron 2 días después de que Caleb y Samuel descubrieran el búnker debajo de la cabaña. La mañana en Blackwood Creek llegó tranquilamente envuelta en una fina capa de niebla que flotaba sobre la hierba alta cerca del agua. La luz del sol temprano se filtraba a través de los árboles, convirtiendo la bruma en cintas pálidas que se deslizaban por el claro. Caleb estaba de pie junto al viejo cobertizo de caballos a unos metros de la cabaña, martillando una tabla suelta de nuevo en su lugar. La estructura apenas se mantenía en pie, pero era mejor que dejar a su caballo expuesto a la intemperie. Samuel estaba sentado cerca de una pequeña fogata junto al arroyo, sirviendo café de una tetera abollada en 2 tazas de estaño. ¿Sabes? Samuel gritó por un lugar que la gente llamaba sin valor. Esta tierra tiene una mañana tranquila. Caleb clavó otro clavo en la madera. Papá debió haberlo querido por esa razón, respondió. Samuel se rió suavemente. O tal vez le gustó porque nadie más le prestaba atención. Caleb se echó hacia atrás del cobertizo y se secó el sudor de la frente. De cualquier manera, pronto empezarán a prestar atención. Samuel tomó un sorbo de café.
¿Estás pensando que Margaret ya sabe que algo anda mal? Caleb negó con la cabeza. Si lo supiera, no me habría dejado quedarme con la cabaña. Justo entonces, la tranquila mañana se hizo añicos. El gruñido distante de un motor resonó por el bosque. Samuel levantó la cabeza. Eso no suena como una camioneta de rancho. El ruido se hizo más fuerte. Momentos después, una elegante camioneta negra irrumpió por el estrecho camino de tierra que conducía al claro. El polvo voló al aire mientras el vehículo se detenía bruscamente cerca de la cabaña. La puerta del conductor se abrió. Victor Hale salió. Llevaba botas pulidas, una camisa planchada y un abrigo oscuro que parecía demasiado caro para la naturaleza que lo rodeaba. Sus gafas de sol reflejaban el sol de la mañana, mientras inspeccionaba el claro con una leve expresión de disgusto. «Bueno», dijo Víctor lentamente, mirando alrededor de la tierra. «Esto es incluso peor de lo que imaginaba». Caleb apoyó su martillo en la valla y luego se apoyó casualmente contra uno de los postes. Víctor caminó hacia la cabaña, pisando con cuidado para evitar el barro y las malas hierbas. Se detuvo a unos metros y estudió la estructura. «La gran herencia de Caleb Turner», dijo burlonamente. Samuel se levantó del fuego, pero permaneció en silencio. Víctor se volvió hacia Caleb. «Te ves cómodo aquí», añadió. Caleb no respondió. Víctor sonrió. «Honestamente, Caleb, pareces un vagabundo que se ha metido en la propiedad de otra persona», señaló la cabaña, viviendo en un montón de madera podrida. Caleb simplemente cruzó los brazos y lo observó. Víctor suspiró dramáticamente. «Bueno», dijo, «no conduje hasta aquí solo para admirar el paisaje». Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un grueso sobre. «Estoy aquí en nombre de Margaret». Caleb no dijo nada. Víctor abrió el sobre y sacó varios papeles doblados. «Resolvamos este pequeño inconveniente rápidamente», continuó. Extendió los papeles. «Un acuerdo de compra». Samuel se acercó, curioso. Víctor miró a Caleb. «Margaret está dispuesta a comprarte esta tierra». Caleb arqueó una ceja. «¿Comprar?» Víctor asintió. «Por $50,000. Samuel casi se ahoga con su café. Víctor continuó con confianza. «Sé lo que estás pensando». «Dijo que 50,000 es generoso para un pedazo de tierra sin valor», señaló el claro. «Sin ganado, sin edificios que valga la pena salvar, sin acceso por carretera que valga la pena mencionar». Caleb lo estudió cuidadosamente. Víctor se acercó. «Nunca construirás nada aquí», continuó. «Este lugar está demasiado lejos del pueblo, demasiado accidentado para desarrollarlo». Sonrió finamente. «Así que Margaret pensó que te haría un favor». Caleb inclinó la cabeza ligeramente. «¿Un favor?» Víctor asintió. «Tomas el dinero». Golpeó el contrato. «Ve a empezar una nueva vida en otro lugar». Samuel cruzó los brazos. «¿Y por qué exactamente quiere Margaret esta tierra sin valor con tanta avidez?» Víctor agitó la mano con desdén. «Quiere expandir Turner Ranch». Los ojos de Caleb se entrecerraron. Víctor se encogió de hombros, fronteras más limpias, más tierra de pastoreo. Caleb tomó lentamente los papeles de la mano de Víctor. Los escaneó brevemente. $50,000 por un pedazo de tierra que el propio Víctor acababa de llamar sin valor. Caleb levantó la vista. «¿Por qué pagar tanto?» Víctor sonrió de nuevo. «Porque Margaret es generosa». Caleb dobló el contrato con calma.
En su mente, la voz de su padre resonó de nuevo. La gente codiciosa mira la tierra y ve el precio. Pero un verdadero vaquero mira al suelo y ve lo que hay debajo. Víctor no tenía ni idea. No tenía ni idea del búnker, del acuífero, del agua debajo del valle. Caleb le devolvió el contrato. No vendo. Víctor parpadeó. Lo siento, dije. No vendo. La sonrisa de Víctor se desvaneció. Ni siquiera lo pensaste. Yo sí. Caleb se encogió de hombros. Todavía no. El rostro de Víctor se endureció. Estás cometiendo un error. Caleb se apoyó casualmente contra la valla de nuevo. Entonces, supongo que es mi error cometerlo. Víctor se acercó. Su voz subió. Eres un vaquero en bancarrota que vive en una cabaña en ruinas. Samuel se rió suavemente. Víctor lo fulminó con la mirada. No entiendes de negocios. Víctor continuó. No entiendes el valor de la tierra. Caleb asintió. Probablemente tengas razón. La mandíbula de Víctor se apretó. Le arrebató el contrato de la mano a Caleb. Bien. Arrugó los papeles ligeramente y los volvió a meter en el sobre. Disfruta de tu pantano sin valor. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su camioneta. Antes de subir, se dio la vuelta una última vez. Te arrepentirás de esto, dijo fríamente. El motor de la camioneta rugió y cobró vida. Momentos después, el vehículo se alejó a toda velocidad por el camino de tierra, dejando una espesa nube de polvo. Samuel lo vio desaparecer entre los árboles. Bueno, dijo lentamente, eso salió tan amigable como esperaba. Caleb miró hacia la carretera. Ella enviará a alguien más la próxima vez. Samuel asintió. Y no traerán un contrato. Tenía razón. A la mañana siguiente, el sonido de los motores regresó, pero esta vez había más de ellos. Caleb salió de la choza y vio una enorme excavadora amarilla retumbando por la carretera. Detrás de ella iba la camioneta del sheriff y detrás de eso, un elegante coche plateado. Caleb lo reconoció de inmediato. Margaret Turner salió en el momento en que el vehículo se detuvo. Parecía perfectamente compuesta, con un abrigo oscuro y guantes, como si la tierra y el polvo de Blackwood Creek nunca pudieran tocarla. El sheriff salió de su camioneta y se acercó a Caleb. «Buenos días», dijo rígidamente. Caleb asintió. «¿De qué se trata esto?» El sheriff se aclaró la garganta y desplegó un documento. «Estoy aquí para entregar una notificación». Miró hacia la choza. Esta estructura ha sido clasificada como insegura. Samuel se burló. Esa choza ha estado en pie durante 30 años. El sheriff lo ignoró. Está programada para demolición inmediata. El motor de la excavadora gruñó más fuerte mientras el conductor se preparaba para avanzar. Margaret se acercó. «¿En serio, Caleb?», dijo con calma. «No puedes esperar vivir en esa ruina». Samuel se inclinó hacia Caleb y susurró en voz baja. «Ella no está aquí para ayudarte». Caleb ya lo sabía. Margaret quería que la choza desapareciera. Si el edificio desaparecía, el búnker debajo de él podría ser destruido. O peor aún, descubierto. La excavadora avanzó. Entonces, de repente, un fuerte chirrido de neumáticos resonó por el claro. Otro vehículo venía volando por el camino de tierra. Un viejo sedán, destartalado, se deslizó de lado y se detuvo justo delante de la excavadora. La puerta del conductor se abrió de golpe. Salió un hombre corpulento. Llevaba un traje arrugado y llevaba una pila gruesa de documentos. «Detenga esa máquina». Su voz retumbó por el claro. El conductor de la excavadora se congeló. El hombre marchó hacia adelante. «Eddie Carson»,
anunció en voz alta. Samuel sonrió. Vaya, me cago en la leche. La expresión de Margaret se ensombreció. Carson levantó los documentos. Esta propiedad, dijo en voz alta, ha sido registrada bajo protección histórica provisional. El sheriff frunció el ceño. ¿Qué? Carson golpeó los papeles contra el capó de la camioneta del sheriff, lo que significa, continuó, que ninguna estructura en esta tierra puede ser demolida hasta que se complete una revisión completa. El sheriff revisó rápidamente los papeles. Su rostro se tensó. Tiene razón. Margaret dio un paso adelante. Esto es ridículo. Carson sonrió. Me especializo en lo ridículo. El sheriff se volvió hacia la excavadora. ¡Apágala! El motor se silenció. Margaret miró fijamente a Caleb. ¿Crees que esto cambia algo? Caleb simplemente la miró fijamente. Margaret se inclinó más cerca. Estás cometiendo un terrible error. Se dio la vuelta bruscamente y regresó a su coche. Vámonos, dijo bruscamente. En cuestión de minutos, los vehículos desaparecieron por la carretera. El silencio regresó al claro. Samuel exhaló profundamente. Eso estuvo cerca. Carson se secó el sudor de la frente. De nada. Caleb asintió. Lo aprecio. Carson se encogió de hombros. Odio a los matones. Más tarde esa noche, Caleb regresó al búnker. Comenzó a buscar más archivos de su padre. Dentro de un cajón cerrado con llave, encontró una carpeta etiquetada Margaret Turner. La abrió. Dentro había copias de documentos, fotos, notas de investigación. Un papel llamó su atención. Un certificado de matrimonio. No de Henry, de Margaret. Samuel se inclinó sobre su hombro. ¿Qué es eso? Caleb leyó el nombre en voz alta. Julian Cross. Samuel frunció el ceño. ¿Quién es ese? Caleb pasó el resto del archivo. Más documentos, más registros. Faltaba una cosa. Papeles de divorcio. Caleb levantó la vista lentamente. Ella ya estaba casada. Los ojos de Samuel se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo que si ella nunca se divorció de él? Samuel terminó la frase. Entonces, su matrimonio con Henry no fue legal. Caleb cerró la carpeta. Samuel se recostó. Bueno, hijo, eso lo cambia todo. Caleb asintió lentamente. Solo hay un problema. ¿Cuál es? Tenemos que encontrar a Julian Cross. Carson cruzó los brazos. Entonces empezaremos a buscar. Caleb miró hacia la escalera que conducía de regreso a la choza. La batalla por Turner Ranch acababa de entrar en una nueva fase, y esta vez iban a terminarla. La decisión de dejar Wyoming llegó rápidamente. A la mañana siguiente, Caleb Turner y Eddie Bulldog Carson ya estaban en la carretera, dirigiéndose al sur por las largas y vacías autopistas del oeste americano. La carpeta que contenía el pasado secreto de Margaret Turner descansaba a salvo en el tablero entre ellos. Kilómetros de desierto se extendían sin fin a ambos lados de la carretera. Llanuras secas se fundían con montañas distantes bajo un cielo azul abrasador, y el viento caliente arrastraba polvo sobre el asfalto en finas olas a la deriva. Carson conducía con una mano en el volante y la otra apoyada cerca de la pila de documentos. «¿Entiendes lo que esto significa, verdad?», dijo después de varios minutos de silencio. Caleb miró por la ventana el paisaje árido que pasaba. «Si Julian Cross todavía está vivo», continuó Carson, «y si nunca se divorció de Margaret, entonces todo lo que reclamó de Henry Turner desaparece». Caleb asintió lentamente. Eso significaría que el matrimonio fue ilegal. Carson lo miró brevemente. «Exactamente. Bigamia». Golpeó la carpeta. «Y los tribunales se toman eso muy en serio». Caleb se recostó en su asiento. Todos estos años ella pensó que tenía el rancho. Carson sonrió levemente. «Y resulta que podría haberlo estado robando». Condujeron durante horas.
Las llanuras de Wyoming dieron paso lentamente a los desiertos rocosos de Nevada. El aire se volvió más caliente, los pueblos más distantes y las carreteras más tranquilas. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, las luces de un pequeño pueblo de Nevada aparecieron en la distancia. Era el tipo de lugar que no aparecía en los mapas turísticos. Letreros de neón descoloridos parpadeaban sobre casinos viejos. Bares con ventanas rotas bordeaban las calles polvorientas. Moteles baratos se encontraban entre casas de empeño y licorerías. Carson estacionó el coche frente a una cafetería destartalada, frente a un casino. «Este es el lugar», dijo. Caleb salió y miró a su alrededor. El olor a humo de cigarrillo y comida frita flotaba en el aire. Dentro de la cafetería, varios jugadores de aspecto cansado se sentaban en el mostrador bebiendo café mientras una radio sonaba suavemente detrás de la puerta de la cocina. Carson se acercó a la camarera. «Disculpe», dijo cortésmente. «Estamos buscando a un hombre llamado Julian Cross». La mujer ni siquiera levantó la vista de la cafetera. «Cabina en la esquina», dijo. Caleb se giró. Al final de la cafetería se sentaba un hombre de unos 50 años. Su chaqueta colgaba holgadamente sobre un cuerpo delgado y su cabello había comenzado a volverse gris en las sienes. Un plato a medio terminar de huevos y tostadas estaba frente a él, pero sus ojos, agudos y alerta, se dirigieron inmediatamente hacia los dos extraños que se acercaban a él. Caleb se detuvo junto a la mesa. Julian Cross. El hombre lo estudió cuidadosamente. Depende de quién pregunte. Caleb sacó una silla y se sentó. «Mi nombre es Caleb Turner». El nombre no pareció significarle nada. Entonces Caleb añadió en voz baja: «Necesito preguntarte sobre Margaret Turner». Por un momento, la habitación pareció quedarse en silencio. Julian se recostó lentamente en su silla. Luego, soltó una risa corta y amarga. «Bueno, ahora», murmuró, «ese es un nombre que no he oído en mucho tiempo». Se limpió la boca con una servilleta. ¿Qué hizo esta vez? Carson se deslizó en el asiento junto a Caleb. «No estamos aquí para causar problemas», Carson dijo con calma. «Solo necesitamos saber algo». Julian se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué es eso? ¿Alguna vez estuviste casado con Margaret Turner?» Julian los miró fijamente durante varios segundos. Luego asintió. «Sí, hace unos 20 años». Caleb sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué pasó? Julian dio otra sonrisa cansada. Se fue. «Eso es todo. Eso es todo». Julian se encogió de hombros. Un día, empacó sus maletas y desapareció. Se recostó en su silla de nuevo. Lo último que me dijo fue que enviaría los papeles del divorcio. Carson deslizó la carpeta por la mesa. ¿Lo hizo? Julian abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Pasaron minutos mientras examinaba los registros. Finalmente levantó la vista. No. Empujó los papeles hacia atrás. Nunca presentó nada. Caleb sintió el peso del momento posarse sobre la mesa. ¿Estás seguro? Julian asintió. Si hubiera presentado una demanda de divorcio, tendría que haber firmado algo. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Eso nunca sucedió. Carson golpeó los papeles con el dedo, lo que significa que legalmente hablando. Julian terminó la frase. Ella todavía estaba casada conmigo. Carson asintió, incluso cuando se casó con Henry Turner. Julian silbó suavemente. «Bueno, ¿eso va a ser un problema?» Caleb se sentó en silencio por un momento. «Si testificas eso en la corte», dijo lentamente, «Margaret lo pierde todo». Julian lo estudió cuidadosamente. «Debes ser el hijo de Henry».
Caleb asintió. Julian suspiró. Tu padre era un buen hombre. Carson cruzó los brazos. Entonces, ¿testificarás? Julian vaciló. No me gustan las salas de los tribunales. Caleb se inclinó hacia adelante. Entiendo. Sacó un pequeño sobre de su chaqueta. Estoy dispuesto a compensarte por las molestias. Julian arqueó una ceja. Carson deslizó un acuerdo legal por la mesa. Esto te protege de cualquier responsabilidad, explicó Carson. Simplemente dices la verdad. Julian miró a los dos hombres. Luego se recostó lentamente. Bueno, dijo. Margaret Cross o Margaret Turner o como se llame. Ahora me hizo daño hace mucho tiempo. Cogió el bolígrafo. Supongo que es hora de que alguien se lo recuerde. Firmó el papel. Carson sonrió. Bienvenido al caso. 3 días después, la sala del tribunal del condado de Ravenswood estaba abarrotada. La noticia se había extendido rápidamente por Red Hollow. Casi la mitad del pueblo había venido a presenciar la audiencia. Margaret Turner entró en la sala vestida con un traje negro a medida, rodeada de 2 abogados de alto precio. Su expresión se mantuvo confiada mientras tomaba asiento. Victor Hale se sentó directamente detrás de ella. Parecía menos seguro. Al otro lado de la sala, Caleb se sentó junto a Carson en la mesa de la defensa. Carson se levantó cuando entró el juez. La sala del tribunal guardó silencio. Señor Carson, dijo el juez. Puede comenzar. Carson dio un paso adelante con calma. Su señoría, tenemos pruebas de que el matrimonio entre Margaret Turner y el difunto Henry Turner no era legalmente válido. El abogado de Margaret se levantó de inmediato. Objeción. Carson lo ignoró. Nuestra evidencia muestra que la señora Turner ya estaba legalmente casada con otro hombre cuando se casó con Henry Turner. Margaret se rió suavemente. Esto es ridículo. El juez levantó la mano. Señor Carson, ¿tiene pruebas? Carson asintió. Sí, su señoría. Miró hacia las puertas de la sala del tribunal. Nos gustaría llamar a un testigo. Las puertas del fondo de la sala del tribunal se abrieron. Un hombre entró lentamente. Margaret giró la cabeza. En el momento en que lo vio, el color se le drenó de la cara. Julian. La sala del tribunal guardó silencio. Julian Cross caminó tranquilamente hasta el estrado de los testigos. Carson se acercó. Señor Cross, dijo, ¿está legalmente casado con Margaret Turner? Julian miró directamente a Margaret. Sí. ¿Alguna vez se divorció de ella? No. El abogado de Margaret saltó de su asiento. Objeción. Carson le entregó con calma al juez el certificado de matrimonio certificado. El juez estudió el documento. Luego miró a Margaret. Señora Turner. Su voz era firme. Este tribunal reconoce que usted todavía estaba legalmente casada con Julian Cross cuando se casó con Henry Turner. Golpeó el mazo. Por lo tanto, el matrimonio entre usted y Henry Turner es inválido. Jadeos resonaron por la sala del tribunal. Margaret se levantó de su silla. Esto es escandaloso. Pero el juez continuó. Como resultado, usted no tiene ningún reclamo legal sobre la herencia de Henry Turner. Víctor se levantó abruptamente, pero 2 investigadores federales se adelantaron desde el fondo de la sala. Victor Hale, dijo uno de ellos, usted está bajo arresto por fraude financiero y lavado de dinero. La cara de Víctor se puso pálida. Margaret miró con incredulidad mientras su hijo era escoltado. En cuestión de minutos, la sala del tribunal se vació. El fallo fue claro. Turner Ranch y todos los activos conectados a él
pertenecían a Caleb Turner. Unos días después, Caleb regresó a Blackwood Creek. Samuel Briggs estaba esperando afuera de la cabaña. «Bueno», preguntó. Caleb sonrió levemente. «Se acabó». Samuel asintió lentamente. Bajaron juntos al búnker. Mientras buscaba entre las cajas restantes, Caleb descubrió un viejo cofre de madera escondido en un rincón. Dentro había un álbum de fotos. Las fotos estaban descoloridas, pero claras. El joven Henry Turner estaba parado frente a la misma cabaña. A su lado había una mujer joven, la madre de Caleb. Detrás de ellos la tierra parecía vacía y salvaje. Samuel estudió las fotos. «Ese fue el principio», dijo en voz baja. Antes del rancho, Caleb cerró suavemente el álbum, así que este fue su primer hogar. Samuel asintió. «Tu padre nunca olvidó de dónde empezó». Pasaron 2 años en silencio, después de que las puertas del tribunal se cerraran en la batalla por la herencia de Turner. El tiempo se movía de manera diferente en Red Hollow. Después de eso, el valle que una vez estuvo seco, dividido e incierto, comenzó lentamente a cambiar. El mayor cambio se encontraba junto a un arroyo sinuoso escondido entre los altos pinos de las colinas del norte. Blackwood Creek, donde una cabaña abandonada una vez se inclinaba torcidamente contra el viento, ahora se alzaba un nuevo rancho. La vieja estructura no había sido borrada. Caleb nunca había querido eso. En cambio, la cabaña había sido reconstruida cuidadosamente tabla por tabla. La madera desgastada había sido reemplazada por fuertes vigas de pino, pero la forma de la casa seguía siendo la misma que décadas atrás, cuando Henry Turner y su joven esposa la habían construido con sus propias manos. Ahora se mantenía firme contra el viento de Wyoming. Una casa de rancho pequeña pero robusta, con vistas al arroyo. Un porche ancho rodeaba el frente, sombreado por un techo inclinado. Una estufa de leña humeaba suavemente por la chimenea cada mañana. Alrededor de la casa la tierra había cambiado aún más. Una larga valla de madera se extendía ahora por los campos, encerrando pastos frescos, donde caballos y ganado pastaban perezosamente bajo el sol de la tarde. Un nuevo granero se encontraba a varios cientos de metros de la casa, pintado de rojo oscuro y lo suficientemente alto como para almacenar alimento, herramientas y ganado. Al lado del granero había una moderna estación de bombeo construida cerca del lecho del arroyo. Bajo tierra, el gran acuífero que Henry Turner había descubierto décadas atrás continuaba fluyendo silenciosamente a través de la tierra. Potentes bombas ahora extraían esa agua hacia arriba. Grandes tuberías de riego la transportaban por el valle a través de una red de estrechos canales que se extendían como venas por los campos, donde la hierba seca una vez luchaba por sobrevivir. Ahora cubría la tierra un pasto verde. La transformación era visible a kilómetros de distancia. La gente comenzó a llamar al lugar algo nuevo: Blackwood Creek Ranch. Al principio, el nombre se pronunciaba en voz baja, pero finalmente se volvió oficial. El nombre apareció en los mapas, en las facturas de suministros, en el letrero de madera que se encontraba al lado del camino que conducía a la entrada del rancho, y con el agua fluyendo de nuevo, el resto del valle comenzó a cambiar. Durante años, muchos de los pequeños ranchos alrededor de Red Hollow habían luchado. La sequía casi había expulsado a algunas familias de sus tierras por completo, pero una vez que se corrió la voz de que el agua fluía de nuevo en Blackwood Creek, los rancheros comenzaron a llegar uno por uno. Al principio, llegaron con cautela. Algunos vecinos cruzaron a caballo. Otros condujeron camionetas polvorientas por el estrecho camino de tierra. Todos hicieron la misma pregunta: ¿es cierto que controlan los derechos de agua? Caleb nunca rechazó a nadie, pero también dejó una cosa clara: nunca vendería el agua a corporaciones externas. Varias grandes empresas intentaron acercarse a él en esos primeros 2 años. Una ofreció una suma lo suficientemente grande como para comprar la mitad de Wyoming.
Otra propuso construir un oleoducto comercial de agua a través del valle. Caleb rechazó todas las ofertas. En cambio, creó un sistema simple. Los rancheros locales podían acceder al agua a través de líneas de riego compartidas. El costo era mínimo, lo suficiente para mantener las bombas y el equipo. El acuerdo lo cambió todo. Los campos, que una vez se volvieron marrones bajo el calor del verano, volvieron lentamente a la vida. La hierba regresó. Las manadas de ganado crecieron de nuevo. Los arroyos que casi se habían secado comenzaron a fluir de manera constante una vez más. En 2 años, Red Hollow parecía un valle diferente. Incluso el pueblo mismo parecía respirar más fácilmente. La pequeña cafetería en Main Street permanecía abierta más horas. La tienda de suministros reponía sus estantes. Y los mismos hombres que una vez susurraban sobre Caleb recibiendo una cabaña sin valor, ahora hablaban de Blackwood Creek con una mezcla de respeto e incredulidad. Algunos de ellos recordaban claramente el día que Caleb salió del despacho de abogados de Arthur Bennett con nada más que una llave de hierro oxidada. Recordaban las risas, los susurros, las suposiciones. Ahora, esas mismas personas asentían en silencio cada vez que se mencionaba su nombre. Una tarde, Samuel Briggs se paró en la cresta sobre el rancho, observando el valle abajo. El sol colgaba bajo en el cielo, pintando la tierra en tonos dorados y ámbar. Caleb se unió a él, limpiándose el polvo de las manos después de terminar las reparaciones en la bomba de riego. Samuel señaló hacia los campos. ¿Alguna vez piensas en lo que tu padre realmente hizo aquí? Caleb miró hacia el valle. Los canales de riego brillaban como cintas de plata a la luz del sol que se desvanecía. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Samuel se apoyó en la valla de madera. Henry Turner entendía esta tierra mejor que ningún hombre que haya conocido. Caleb no dijo nada. Samuel continuó. Sabía que el ganado podía desaparecer, los mercados podían colapsar, los precios de la tierra podían cambiar. Señaló hacia el arroyo, que fluía silenciosamente a través de la hierba. Pero el agua, Samuel negó lentamente con la cabeza. El agua lo es todo. Caleb siguió su mirada. Samuel continuó en voz baja. Tu padre descubrió algo que el resto de nosotros nunca vimos, que el verdadero tesoro de este valle no era el rancho, era el agua debajo de él. Caleb pensó en el búnker debajo de la casa, en los mapas, el oro, los documentos que Henry había escondido durante décadas. Samuel se volvió hacia él. ¿Y sabes algo más? ¿Qué? Samuel sonrió levemente. Henry no solo te protegió, miró de nuevo hacia el valle. Protegió todo este lugar. Caleb observó una manada de ganado moviéndose lentamente por el pasto distante. Samuel asintió hacia el horizonte. Esas corporaciones habrían drenado ese acuífero en 10 años. Caleb sabía que tenía razón. El valle habría sido destruido. En cambio, estaba prosperando de nuevo. Más tarde esa noche, Caleb bajó al búnker debajo de la casa. Todavía visitaba el lugar ocasionalmente, no porque necesitara el oro o los documentos, sino porque le recordaba al hombre que lo había construido todo. El búnker se veía casi exactamente igual que el primer día que lo descubrió. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre sus cabezas. Los estantes de acero seguían alineados con cajas. El generador zumbaba silenciosamente en la esquina. Caleb comenzó a organizar algunos de los archivos restantes. Mientras movía uno de los gabinetes de almacenamiento, algo llamó su atención. Una pequeña junta en la pared de concreto detrás de los estantes. Se arrodilló. Con cuidado, empujó el panel. Se deslizó. Detrás había un pequeño compartimento oculto. Dentro
había un solo sobre. El papel se había amarilleado por la edad. En el frente, escrito con la inconfundible letra de Henry Turner, estaban las palabras para el día en que finalmente entiendas. Caleb se sentó lentamente en el suelo de concreto, abrió el sobre. Dentro había una carta doblada. La escritura era firme y familiar. Caleb, si estás leyendo esta carta, entonces ya has descubierto la verdad sobre Blackwood Creek y lo que es más importante, has tomado la decisión que esperaba que tomaras. Sabía que algún día tendrías la oportunidad de vender esta tierra, quizás por más dinero, música, del que cualquiera de nosotros jamás soñó. Pero también sabía algo sobre ti. Te criaste en esta tierra, la entiendes, música, la respetas, y creí que cuando llegara el momento, música, elegirías protegerla en lugar de venderla. Este valle no pertenece a las corporaciones, no pertenece a hombres que buscan ganancias, pertenece música a la gente que vive aquí. Y si estás leyendo esto, entonces ya te has convertido en el hombre que esperaba que fueras. Estoy orgulloso de ti, hijo. Henry Turner. Caleb se sentó en silencio durante mucho tiempo después de terminar la carta. Finalmente, la dobló cuidadosamente y la volvió a colocar en el música sobre. Luego se levantó y subió la escalera de regreso a la luz del atardecer. Afuera, el cielo había comenzado a música, volverse de un naranja intenso mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Samuel estaba en el porche, música, esperando. «Bueno», preguntó. Caleb se acercó y se apoyó en la barandilla a su lado. ¿Qué había en la carta? Caleb miró hacia el valle. Los canales de música riego brillaban bajo la luz del sol que se desvanecía. Los caballos se movían lentamente por los campos distantes y el arroyo fluía silenciosamente por el centro de la tierra. Samuel rompió el silencio. Hace 2 años, dijo música. Este lugar no era más que una cabaña destrozada. Caleb sonrió levemente. Apoyó las manos en la barandilla de madera. Mi padre no me dejó música, una cabaña. Samuel lo miró. Caleb miró una última vez hacia el valle. La tierra se extendía. Música, infinitamente bajo el cielo dorado, me dejó un valle digno de proteger. Muchas gracias por ver esta historia hasta el final. Tu apoyo, música, significa mucho para este canal. Si disfrutaste la historia, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia inspiradora. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar hasta el final de este video. Realmente valoro cada momento que han pasado aquí conmigo. En este momento, estamos en camino de alcanzar el primer hito. 1000 suscriptores. Si las historias que cuento les han tocado ya sea un poco, por favor apóyenme haciendo clic en el botón suscribirse, subscribe. Cada suscripción es una gran motivación para que siga escribiendo y trayéndoles más historias valiosas. Nos vemos en el próximo video.